tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Buenas tardes, María Elena Loría, de nuevo aquí con ustedes en un programa más de Tocado por Nuestros Sentimientos. Es una bendición para nosotros tener todos estos temas porque ellos nos ayudan a cambiar nuestra vana manera de vivir, conociendo mejor a Cristo, conociendo su vida en esta tierra, las actitudes de Él y cómo resolvió los problemas mientras Él estuvo aquí en la tierra. Es una gran bendición para nosotros poder imitarlo y seguir sus pasos. Entonces hoy estamos aquí de nuevo tratando de aprender un poquitito más y espero que este tema sea del agrado de ustedes como lo fue para mí, y siempre es muy emotivo aprender más de Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es todo, y la verdad es que Él es el solucionador de todos nuestros problemas. Entonces vamos a tener una breve oración para encomendarnos al Santo Espíritu de Dios y que Él nos guíe y nos ayude a aprender y a ser cada día mejor. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todas las buenas nuevas de salvación que nos das. Corrígenos, libértanos, ayúdanos, perdónanos, perdona a nuestros antepasados, perdona a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros líderes de todas las iglesias. Señor, perdónalos, perdona todas nuestras iniquidades y haznos ser cada día mejor. Espero que en este programa estés con nosotros y que nos ayudes y que pongas en mis labios como un carbón encendido lo que usted quiere que yo diga, Padre eterno. Te doy gracias por mantenerme aquí, porque la verdad es que no merezco estar aquí, pero por tu infinita misericordia me estás permitiendo llevar estas buenas nuevas de salvación a toda la gente que usted quiere que lo oiga. Gracias una vez más, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema tocado por nuestros sentimientos. En programas anteriores vimos cómo es que se dilucidó, se estudió sobre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar sobre los diferentes expositores, los diferentes pensadores, los diferentes estudiosos sobre el tema. Y hoy nos toca hablar sobre la cristología de los pioneros adventistas. Y vamos a hablar un poco de la señora Elena de White. Entonces vamos a ir hacia adelante con el tema. La humanidad de Cristo es el fundamento de la justificación por la fe. Es el que si nosotros creemos en Cristo Jesús y vemos la humanidad de Él, y le creemos y creemos todo lo que hablan y dicen de Él y lo imitamos, eso nos es contado por justicia y es el fundamento entonces de la justificación por la fe. Eso como una cadena de oro que va ligando eslabón tras eslabón, y así nos liga nuestras almas a Cristo y a través de Cristo a Dios. Él no se hizo ninguna reputación, Él no vino aquí a figurar, Él no vino aquí a aparentar, Él no vino aquí a tener puestos de renombre. No, eso a Él no le interesó. Él tomó sobre sí mismo la forma de siervo, y se hizo semejante a carne de pecado, inmaculado y exaltado por naturaleza. El Hijo de Dios consintió en tomar las vestiduras de la humanidad, para volverse uno con nosotros, que somos la raza caída.
El Verbo eterno permitió volverse carne. Dios se hizo hombre. Todas estas cosas que les estoy diciendo las escribió Elena de White en sus libros. En El deseado de todas las gentes, en el libro de Profetas y Reyes, en todos los libros que ella escribió. Yo no me voy a detener a dar la bibliografía, porque lo que me interesa es lo que ella expuso, lo que ella dijo, para formar una imagen de Cristo en nosotros. Si nosotros somos estudiosos y y tomamos todos esos libros y los estudiamos y los leemos, ahí vamos a encontrar toda la información que nosotros estamos exponiendo aquí. Entonces, toda esta información que yo les estoy dando fue escrita por la señora Elena de White. Y así, posteriormente, vamos a ir viendo todos y cada uno de los expositores, como Waggoner, como todos los pioneros de la iglesia adventista. Cristo no aparentó tomar la naturaleza humana. Él la tomó, no fue en apariencia o como una máscara, porque nosotros estamos acostumbrados a presentar una imagen de lo que realmente no somos. Siempre presentamos una imagen tal vez dulce, cariñosa, para que todo el mundo diga, ay, ¿qué es esta belleza de persona? O de bravo, para que todo el mundo diga, ay, esa persona hay que respetarla. No, Cristo no era así. Él no hacía esas cosas. Él realmente asumió la naturaleza humana. Él en realidad poseía la naturaleza humana. Por lo tanto, como los hijos son participantes comunes de la carne y sangre también de Cristo, él semejante participó de las mismas cosas. Si él asumió tener nuestra carne y nuestra sangre, participó, al igual que nosotros, de lo mismo. De frío, de calor, de hambre, de sed, de sazón, todo eso él lo sintió. Vamos a ver la primera imagen, Hebreos 2:14, que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, esto es, al diablo. El objetivo de él no era tomar nuestra naturaleza y utilizarnos para vencer al diablo. No. Él lo que quería era vencer al diablo para que nosotros pudiéramos triunfar juntamente con él. Él no nos utilizó, porque muchas veces hay gente que piensa, ¿y yo qué tengo que ver en este rollo? ¿Yo qué tengo que ver? El diablo pecó en el cielo, ellos se disgustaron, y nosotros aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? No. Él vino a destruir al diablo, pero para que en Cristo nosotros fuéramos más que vencedores. Él era el hijo de María, era de la simiente de David, conforme a la descendencia humana. Él se declara ser un hombre, como usted y como yo. Él no tenía una mera semejanza de cuerpo, nada más. Participó de la vida de la humanidad. Voluntariamente, él lo hizo voluntariamente, asumió la naturaleza humana. Hizo todo esto por su propia iniciativa y consentimiento. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el objetivo. Y además, vencer al diablo, lógicamente, porque si nosotros triunfamos, es una forma de vencer al diablo.
Él vino a esta tierra como un desamparado bebé. Porque ustedes dicen, pero ¿por qué desamparado? Pues sí, los bebecitos vienen a esta tierra desamparados. Si la mamá o el papá o la gente que los cuida no los atiende, ellos por sí solos no pueden hacerse las cosas. Y así vino Cristo también. María tuvo que cambiarle sus pañalitos y darle su leche materna y cuidarlo y atenderlo como usted y como yo. Como usted y como yo. Cuando Él lo hizo, poseía un organismo humano completo. Sus facultades fueron reducidas al nivel de las débiles facultades del hombre. Su cuerpo era fuerte y saludable, porque su cuerpo fue fuerte y saludable. Él vivió siempre de acuerdo con las leyes de la naturaleza, tanto físicas como espiritualmente. Fue un ejemplo para nosotros. De lo contrario, no podría ser nuestro sustituto. Si Él creó la naturaleza, si Él creó las leyes de la naturaleza, Él tenía que someterse a ellas, ¿verdad que sí? Que tenía que someterse a ellas. Bueno, pues eso es lo que Él hizo. ¿Por qué lo hizo? También para poder ser nuestro sustituto. Él tenía que comportarse a cabalidad. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos imitarlo. Por otra parte, vamos a hablar un poco de Adán. Adán fue tentado por el enemigo y cayó, ¿verdad que sí? No fue el pecado interior que lo hizo ceder, pues Dios lo hizo puro, justo, a su propia imagen. Él era inmaculado, como los ángeles delante del trono. No había en él principios de corrupción, ni tendencias para el mal. Pero cuando Cristo fue a enfrentar las tentaciones de Satanás, portaba la semejanza de carne de pecado. Hay una comparación entre Adán y Cristo. Adán fue criado puro, justo, sin pecado. En él no había tendencias pecaminosas. Pero Cristo heredó toda la tendencia pecaminosa de sus ancestros. Toda la heredó. Toda, absolutamente toda. Y entonces portaba la semejanza de la carne de pecado. Habría sido para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana, habría sido casi una humillación grandísima. ¿Qué pasaría si, bueno, tal vez un borrachito, un drogadicto se salve más rápido que yo? Puede ser, y uno no puede menospreciar a estas personas. Pero usted se pondría en este momento en lugar de un indigente, ¿verdad que es humillante? Para uno es humillante estar ahí. Pues eso le pasó a Cristo. Él vino a asumir nuestra humanidad llena de delitos, de pecados, de corrupción, de todo. Y puede haber sido una humillación terrible para Dios. Aún cuando Adán permanecía en su inocencia en el Edén, pero Jesús aceptó una humanidad de una raza caída, debilitada por 4,000 años de pecado. Si la paga del pecado es la muerte y nosotros pecamos de continuo y de continuo estamos yendo hacia el mal, esto produce deterioro, enfermedades en nuestro organismo. ¿Cierto? Ahora imagínense, después de 4,000 años de pecado, como cada hijo de Adán, él aceptó los resultados de la operación de la gran ley de la herencia.
porque nosotros estamos sujetos a la ley de la herencia. Nosotros tenemos en nuestros genes toda la información que nuestros ancestros depositaron en ella. Y eso es terrible. Y porque tenemos que cargar con un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Todo esto está mostrado en la historia de sus ancestros. Él era descendiente de Abraham, Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob, y así sucesivamente pasó por David hasta llegar a María y a José, que fueron los padres, uno físico y el otro adoptivo, de Cristo Jesús. Pero entonces Cristo tenía toda esos genes, toda esa información, él la tenía en sus genes. Y él aceptó por voluntad propia todos esos resultados. Él vino con tal herencia para compartir nuestros dolores y tentaciones y darnos ejemplo de una vida sin pecado. Cristo debía redimir en nuestra humanidad la falla de Adán. Él vino para redimir y para quitar el gran error que cometió Adán. Cuando éste fue vencido por el diablo y cuando fue tentado. Entre tanto, no tenía sobre sí los efectos del pecado. Se encontraba en perfecta varonilidad, poseyendo el pleno vigor de la mente y el cuerpo. Así se encontraba Adán en el huerto del Edén, perfecto como Dios lo había hecho perfecto. Estaba con todo el vigor, con toda la mente, todo perfecto como Dios lo había hecho. Pero cuando Cristo vino, no. Ya habían pasado 4,000 años de pecado. Y aún así, Él aceptó venir. Se encontraba circundando de las glorias del Edén y en comunicación diaria con sus seres celestiales. Seguimos hablando de Adán. Adán se comunicaba todos los días con el Padre y estaba en completa comunicación con todos los seres celestiales. Pero Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿podía tener comunicación con los ángeles? No. Con el único que podía tener comunicación era con el Espíritu Santo. Pero al igual que nosotros, si nosotros queremos, nos podemos comunicar diariamente con el Espíritu Santo. ¿Estaba igual Cristo que nosotros en ese momento? Estaba igual. No fue así cuando Él fue tentado en el desierto. Cuando Él fue al desierto, estaba completamente abandonado. Él estaba solo y Él tenía por sí solo que medirse con Satanás. Ahí nadie le estaba ayudando, ni siquiera el Espíritu Santo. Él tenía que ver qué hacía, cómo se defendía y cómo reaccionaba. Y Cristo tomó sobre sí las debilidades de una humanidad degenerada. Únicamente así podía salvar al hombre de las profundidades de la degradación. Es increíble cuando uno piensa en esto, porque uno piensa, Dios era Dios, como lo vimos en programas anteriores. Era Dios, tenía divinidad. Él pudo porque tenía divinidad. No, Él se despojó de su divinidad. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se unieron en Jesús. Las dos partes se unieron en Jesús. El Hijo de Dios
se unió con el Hijo del Hombre. Pero no debemos pensar que entonces, debido a esto, Cristo cedía a las tentaciones de Satanás. No, él no podía ceder. No existía la posibilidad de ceder a las tentaciones de Satanás. Él poseía las mismas pecaminosas y corruptas propensiones que poseemos los hombres. Al combinarse la naturaleza humana con la divina, lo hizo susceptible de ceder a las tentaciones de Satanás. Él podía ceder a las tentaciones, pero no debía. Y eso fue lo que lo mantuvo, por amor a usted y a mí. Porque por eso fue que él no cedió a las tentaciones, porque él sabía que si él cedía a las tentaciones, todo estaba perdido y que usted y yo nos íbamos a perder. Así es que el amor fue lo que lo hizo mantenerse a él, para que para que no hubiera una caída de la raza corrupta. Cristo era mayor que Adán y Eva. Era mayor por voluntad propia, no por herencia, fue por voluntad propia. Vamos a la siguiente imagen, Romanos 8:3. Romanos 8:3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque una ley es una ley y no se puede brincar. Y la ley de la herencia estaba ahí. Así es que eso era imposible para la ley. Porque era débil por la carne. Entonces envió a su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado, para condenar el pecado. Vamos a la siguiente imagen. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Él no conoció el pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Él cargó con todos nuestros pecados para poder salvarnos. Siguiente imagen, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2, que dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Entonces Él es la propiciación, la propiciación. Y vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él cargó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos, los míos, los suyos, los de todas las amistades, las de todas las generaciones, las de toda la humanidad. Cristo soportó los pecados y debilidades de la raza humana, tales como existían cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. ¿Para qué? Para elevar al hombre caído, para elevarlo, para sacarlo de la corrupción en la que estaba. Precisaba Cristo alcanzarlo donde se encontraba el hombre. Él tenía que venir hasta lo más profundo de la degradación humana
para podernos rescatar, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. Cuando nosotros tenemos un pecado acariciado, mire, es imposible no ceder ante la tentación. Solo Cristo puede ayudarnos a lograrlo. Si lo llamamos, si le confesamos, si le pedimos auxilio, Él viene en nuestro auxilio. Asumió la naturaleza humana y cargó con las debilidades de la degeneración de la raza. Él no conocía pecado, pero se volvió pecado por nosotros. Por amor, Él se humilló para alcanzar al hombre y sacarlo de la degradación en el cual pecado lo había lanzado. Recordemos que el pecado nos esclaviza, nos anula nuestra voluntad, de manera que no tenemos voluntad para salir de ahí. La única forma es a través de Cristo Jesús. Él puso a un lado su corona real. Él condescendió en descender paso a paso al nivel de la raza humana caída. Él lo hizo. Pensemos por un instante en la humillación. Póngase a pensar usted en su casa, en una casa limpia, ordenada, aseada, con sábanas limpias, con su comidita fresquita, acabadita de hacer, y tener que ir a dormir a las calles, en una acera, sin cobija, acompañado por un perro para que le dé calor durante la noche, lleno de pulgas y maloliente. No tener dónde bañarse, no tener dónde abrigarse, no tener dónde comer. Es humillante, ¿verdad que sí? Pues eso sintió Cristo Jesús. Él no conocía pecado y para Él el pecado es humillante. Y venir a cargar con todos nuestros pecados era demasiada humillación para Él, demasiada. Pero el amor que nos tenía lo hizo lograrlo. Les repito, Él tomó sobre sí mismo la caída, sufrida, degradada, inmaculada naturaleza humana. Él se humilló y tomó sobre sí la mortalidad. Óigame, la mortalidad, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él sabía que si cargaba con nuestros pecados, debía morir. Y Él no le importó morir por usted y por mí. Es una humillación más grande de lo que nosotros podemos comprender. Tomó las enfermedades suyas y mías, las de la humanidad completa. Era la única forma que Él podía rescatarnos de la degradación en que estábamos. Estaba sobre los planes de Cristo que Él tomase sobre sí mismo la forma de la naturaleza humana en estado caído, para que Él pudiese ser perfeccionado a través del sufrimiento y soportar en sí mismo la fuerza de la tentación de Satanás, a fin de que Él conociera mejor cómo socorrer a los que son tentados. Él tenía que pasar por nuestros aros, porque uno no puede entender a una persona si uno no ha pasado por los mismos aros. Uno tiene que entender que la única forma es esa. Y Él sabía que la única forma de comprendernos era ser tentado como nosotros. Él sería capaz de derramar sus bendiciones a favor de la raza caída. Así Cristo nos hizo posible que seamos participantes de su naturaleza. Era la forma en que Él podía estar con nosotros y nosotros con Él. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 2, 17 al 18. Dice:
por lo cual debía ser tentado en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él tuvo que hacer todo esto para poder llegar a ser nuestro real sumo sacerdote. Vino a este mundo para soportar en naturaleza humana todas las tentaciones con las cuales el hombre es asediado, porque el enemigo nos asedia día con día para que nosotros pequemos. Él conoce por experiencia propia cuáles son las debilidades de la raza humana. La única forma que él podía conocer las debilidades de la raza humana era siendo uno como nosotros. Él sabe cuáles son las debilidades, cuáles son las carencias, dónde somos fuertes y en qué áreas somos débiles. Y él fue tentado en todos esos puntos. En todo fue tentado. Como nosotros, pero sin pecado. Ahí está la diferencia, sin pecado. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, porque nuestro corazón va de continuo hacia el pecado. ¿Por qué? Porque él las experimentó en sí mismo, él las experimentó. Algunos piensan que Cristo, por ser hijo de Dios, no tuvo tentación como los hijos la tienen que ahora. ¿Qué va? Nada de eso. Él tuvo tentaciones, tal vez más fuertes que las suyas y las mías, porque el diablo se ciñó más con él. Porque él sabía que si Cristo fallaba, él salía victorioso. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. Vamos a buscarla porque no la puse. Me gusta. Usted sabe que a veces me brinco a propósito también las citas para que ustedes me vean que yo utilizo la Biblia y que también vayan a corroborar en su libro cuál es la cita. Porque ustedes no deben conformarse con lo que yo les digo, porque no está bien. Porque yo puedo decirles un montón de tonterías aquí, ¿verdad? Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Todavía nosotros no hemos combatido hasta la sangre, no hemos llegado hasta la sangre para combatir el pecado, ¿verdad que no? Rapidito cedemos y rapidito decimos, no, si yo lo hago, con tal de que no me maten, con tal de que no me maltraten, que no me flagelen. Y sin embargo, él fue flagelado y soportó hasta la sangre por nosotros. Ningún nacido de mujer fue tan ferozmente asaltado por la tentación. Él enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás como cualquier ser humano. En su batalla en el desierto, la humanidad de Cristo fue puesta a prueba como ninguno de nosotros jamás lo podrá pasar. No fueron simulacros y no fue una obra de teatro, no fueron reales. Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tentaciones para condescender con el apetito, para aventurarse a ir a donde Dios no lo condujo, porque Dios no nos conduce al pecado, jamás. Él nos aparta del pecado, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Él fue conducido a adorar al Dios de este mundo,
a sacrificar una eternidad por la bienaventuranza de los placeres de la vida. Todo eso a él lo ofrecieron. Y sin embargo, no se dio. Las tentaciones son aquellas que encontramos difíciles de soportar. El diablo no nos va a tentar en las áreas que nosotros somos fuertes. ¿Para qué? Si él sabe que nosotros en eso somos fuertes. Él nos tienta en las áreas en que nosotros somos débiles. Y que en ese momento se nos hace difícil de soportar la tentación. En Cristo fueron intensificadas esas tentaciones en mucho mayor grado. ¿Por qué? Porque su carácter, su mente era superior a la nuestra. Pero con el terrible peso de los pecados del mundo, resistió la prueba del apetito. Resistió la prueba del amor al mundo. Resistió la prueba del amor a la ostentación, que conduce a la presunción, al orgullo. Es un misterio para la humanidad de cómo resistió esta prueba él, siendo tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Es un misterio para nosotros, porque si nosotros supiéramos cómo hacerlo, lo haríamos. Y entonces Cristo no tendría ningún mérito, porque yo puedo y no hay ningún problema. Pero es un misterio para nosotros. Si Él no hubiera poseído nuestra naturaleza, nos hubiera sido un ejemplo. No hubiera podido ser nuestro ayudador. Muchas personas creen que Cristo fue vencido por la tentación. Y si Él hubiera sido tentado, entonces hubiera ocupado el puesto de Adán, ¿verdad que sí? Lo hubiera ocupado y no hubiera obtenido la victoria. Pero nuestro Salvador se revistió de humanidad con todas las contingencias de la misma. Tomó la naturaleza del hombre con la posibilidad de ceder a la tentación. Y no podemos o no tenemos que soportar algo de lo que Él no haya sufrido. Él no nos va a poner una prueba que sea más fuerte que nosotros. Y Él no nos va a poner una prueba que Él no haya sufrido. Por otra parte, no debemos pensar que una mancha, una inclinación o corrupción estaba sobre Cristo. Ninguna. O que de alguna manera Él cedió a la corrupción. No, en Él no fallaba ninguna palabra impura. Ninguna salía de sus labios. Nunca hizo absolutamente nada malo. Él era el Hijo de Dios, aunque poseyera forma humana. En su naturaleza humana mantuvo la pureza de su divino carácter. Él vivió la ley de Dios y la honró. Esa es la gran diferencia, el carácter. Porque uno tiene que tener carácter, tiene que tomar decisiones de calidad. En medio de toda esta suciedad que él vivió y de la corrupción que había en ese momento, él se mantuvo en pureza. Él odiaba el pecado, lo odiaba. Si en él hubiera sido hallado un solo pecado o seguido a una sola tentación para escapar de la tortura del enemigo, el diablo hubiera triunfado. Pero no fue hallado en él ni una sola manchita, ni una.
Él explicó a su pueblo y a sus discípulos que la corrupción, la contaminación no viene de afuera hacia adentro, sino que viene de adentro hacia afuera. Viene de nuestro interior. Pureza e impureza le pertenecen al alma. El mal acto, la palabra o pensamiento malo, la transgresión de la ley de Dios, la negligencia en las ceremonias externas creadas por el hombre, lo contamina. Si la ley pudiera alcanzar la conducta exterior, los hombres no serían culpados por los pensamientos. No seríamos culpados por los pensamientos, deseos y designios injustos. Solo seríamos culpados por las cosas que hicimos y no las que pensamos. Pero nosotros vamos a ser juzgados hasta por lo que pensamos, por nuestros deseos, nuestros designios injustos. ¿Por qué? Porque la ley requiere que nuestra alma sea pura, que mi mente sea santa, que los pensamientos y los sentimientos estén de acuerdo con el amor y la justicia. Eso es lo que Dios quiere. Si no hay posibilidad de ceder a la tentación, no hay tentación. No hay tentación. Por eso les dije anteriormente, si el diablo sabe que en esa área yo soy fuerte, ¿para qué me va a tentar? Ya no tiene sentido. ¿Sabe cómo qué es eso? Como cuando el chiquito es llorón y los amiguitos lo molestan para que llore. Entonces, entre más el chiquito sea llorón, más lo molesta. Pero si ya el chiquito deja de llorar, ¿ya qué sentido tiene molestarlo? Ya no tiene sentido molestarlo. Ya él dejó de ser llorón. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros nos vamos a ceder ante el pecado, ¿qué objetivo tiene para Satanás estarnos tentando si no lo va a lograr? La tentación es resistida cuando el hombre es poderosamente influenciado a practicar una mala acción y sabiendo que puede hacer eso, resiste por la fe, apegándose firmemente al poder divino. La única forma que podemos resistir a la tentación es apegándonos al poder divino. Y esa durísima experiencia, Cristo la pasó. Cristo no cambió su divinidad por humanidad, sino que la revistió de humanidad. Él veló su divinidad, la anuló en ese momento con la ropa de la humanidad. No se separó de su divinidad. Pero esa divinidad que él tenía en él mismo no le sirvió para hacer un montón de cosas que no debía hacer. No, él lo único que le daba era poder para resistir. Le daba poder para resistir. Y eso es lo que él quiere que nosotros hagamos, que nosotros nos unamos a ese poder para poder resistir la tentación del enemigo. Todo lo atribuido al Padre era Cristo. En él, el propio Padre, ay no, mire, cuando yo leí esto, yo me quedé me impactó tanto en mi corazón, porque dice, todo lo atribuido al Padre era Cristo. En él, el propio Padre descendió del cielo. El propio Padre, a través de Cristo Jesús, estuvo con nosotros. No nos debemos olvidarnos que el Padre fue el que nos escogió. Y Cristo vino a recoger lo que el Padre le dio, que fue a nosotros, pero Él fue el que nos recogió. Él fue el propio Padre a través de Cristo Jesús. El segundo templo
fue honrado, no con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia viva de aquel en quien habita toda la plenitud de la divinidad. El propio Dios manifiesto en carne. Es por eso que aunque fuese tentado en todo, como nosotros, estuvo en ese punto exento de corrupción. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Resistió la tentación mediante el poder que el hombre puede tener también. Se apoyó en el trono de Dios. No existe persona que no pueda tener acceso al mismo auxilio por la fe en Dios, porque Él nos lo da. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos eso. Y para demostrarnos que si nosotros nos refugiamos en Él, sí podemos. Cristo debía enfrentar a un ser cuyas cualidades dadas por Dios eran angelicales. Y Él en ese momento estaba revestido de hombre. Y como hombre tenía que vencerlas. En ese momento Él no podía sacar sus rasgos divinos. Él tenía que comportarse como un hombre y tenía que vencer al ángel del mal. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Él estaba unido a su divinidad. Y entonces en ese punto pudo soportar todas las tentaciones de Satanás, manteniendo así su alma sin contaminación de pecado. Ese mismo poder nos es dado a nosotros si lo aceptamos por fe. Vamos a la siguiente imagen, segunda de Pedro 1:4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vuelvo a leerla porque este versículo es demasiado importante. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Eso es, que nosotros aceptemos, reclamemos y nos apropiemos de esa naturaleza divina que a través de Cristo nos es dada. Nosotros podemos vivir esa vida y podemos recibir instrucciones a través de su ayuda. Él no ejerció en su provecho ningún poder que no nos sea libremente ofrecido. Ese poder que Él utilizó es ofrecido para nosotros también. Él venció por las fuerzas dadas por Dios. Si Cristo hubiera poseído en ese momento un poder vedado para los hombres o negado a los hombres, Satanás se hubiera aprovechado de eso, ¿cierto? ¿No? Y claro, usted lo venció porque usted es Dios. Ellos no son Dios. Eso no es dado para ellos. Entonces, ¿cuál es el mérito? No hay ningún mérito, ¿verdad? Ninguno. Por lo tanto, Él lo único que podía utilizar eran las armas que estaban a nuestra disposición. Él no podía utilizar armas que no estuvieran a la disposición del ser humano. Y esas fueron las que Él usó, para que nosotros pudiéramos imitarlo a Él y así lograr vencer. Una de las cosas que dijo Satanás era que para el hombre es imposible observar la ley de Dios, culpando al legislador y no al hombre.
Él dijo, esas leyes son imposibles de cumplir. Y Cristo vino a demostrar que no es cierto, que sí es posible cumplirlas. Él no vino a revelar a este mundo la ley de Dios, Él no la vino a revelar, sino que vino a demostrarnos que el hombre podía hacer a través de la fe en el poder de Dios, cumplir la ley, participando así de la naturaleza de Dios para vencer las tentaciones. La ley es dura y se aplica por lo general a los infractores. Pero Dios nos demostró que la humanidad unida a la divinidad no comete pecado. Si nosotros copiamos el modelo, podemos cumplir la ley de Dios. Pero tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a cumplir la ley de Dios. Bueno, este es el tema que les traje para hoy y espero que haya sido de su agrado. Fue un gran placer para mí estar con ustedes. Que tengan una excelente semana llena de bendiciones, que el Señor los protege y los guarde, que les dé la fortaleza para poder vencer el pecado. Yo sé que los pecados son muy duros de vencer, que hay pecados que son más fuertes, hay otros que son menos fuertes, que es un proceso a seguir, que hay pecados que el Señor nos va ayudando a vencer poquito a poco, que cometemos unos, los apartamos, pero entonces buscamos otros pecados y tenemos otros pecados y así sucesivamente van saliendo cosas de nuestro interior que son bien feas, que nos hacen ser feos y actuar de una forma indebida, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Él es fiel y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, para poder llevarnos a un puerto feliz y que podamos vencer como Él venció y ser cada día mejor. Le damos gracias a Josué. Hoy le voy a dar gracias a Josué. ¿No? Él es un muchacho muy especial que siempre me ayuda cuando cometo un montón de errores y hago cosas que no debo de hacer. Y siempre me tiene una enseñanza en tecnología. Y hoy quiero agradecerle públicamente porque él es un muchacho muy lindo, muy especial. Gracias, Josué, por estar con nosotros y por que Dios lo tiene aquí para que nos ayude. Gracias, Josué. Que tengan una feliz semana. Bendiciones para todas. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida,